Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es martes 28 de octubre del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Despojar o aniquilar. Yo diría más bien dispersar o aniquilar. ¿Qué era realmente lo que el Señor pedía a su pueblo destruir? Lo que realmente el Señor quería que su pueblo destruyera de la tierra de Canaán eran los ídolos, las imágenes, los objetos de idolatría, y quería que los cananeos se dispersaran, es decir, abandonaran la tierra de Canaán y no que fueran destruidos. Y a continuación lo vamos a ver en las lecturas bíblicas siguientes. Éxodo capítulo 23, versos 20 al 30. Enviaré delante de ti, del 28 al 30. Enviaré delante de ti la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Note bien, que eche fuera, es decir, que los disperse. No los echaré, note bien, delante de ti en un año, para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Éxodo 33, 2. Yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al leveo y al jebuseo. Éxodo 34, 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Números 33, 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país. Destruiréis, note bien, aquí está lo que el Señor quería que destruyeran, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis los lugares altos. Los lugares altos eran los sitios preparados para darle adoración a Baal, para hacer los cultos a Baal, los sacrificios a Baal. Deuteronomio 7:20. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti. Es decir, los que no se hubieran dispersado, los que no se hubieran ido. Entonces, bueno, creo que la Biblia no nos puede ilustrar con mayor claridad. Ahí está claro el propósito original de Dios respecto al cananeo. Quería que fueran esparcidos, desalojados, desterrados de la tierra de Canaán, y que fueran desposeídos de toda su idolatría y fueran destruidos los lugares que eran centro de adoración idolátrica a Baal. Así que la guerra santa que estaba dirigida contra la idolatría de los cananeos para que no fueran a contaminar al pueblo de Dios. Es decir, la guerra santa estaba dirigida contra la idolatría de los cananeos para que no fueran a contaminar al pueblo de Dios. Sin embargo, todos aquellos cananeos que reconocieron, note bien, la soberanía de Dios, emigraron y pudieron salvarse de la destrucción y que finalmente les alcanzaría. Los cananeos que fueron destruidos, note bien, fueron aquellos que habitaban en ciudades fortificadas y que se obstinaron en permanecer ahí y hacer frente, y de haber salido tampoco hubieran sido destruidos. Josué capítulo 11 versos 19 y 20. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, las ciudades fortificadas estamos hablando, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos. Ya sabemos que el Señor no endurece el corazón de nadie, ni tampoco endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. No es que el Señor haya endurecido sus corazones, sino es la expresión. Esa expresión es un estilo semítico literario. Respecto al endurecimiento del corazón que leímos, noten lo siguiente: Dios no procede arbitrariamente para controlar a una persona en contra de su voluntad. El caso en cuestión no tiene nada que ver con el libre albedrío. Fíjense bien, note bien, que permite al ser humano
aceptar la vida eterna, pero no le impide rechazarla. Note bien lo que tiene que ver en lo que estaba sucediendo en ese momento. En este caso, Dios trataba con naciones, escuchen bien, que ya habían rechazado sus repetidos ofrecimientos de misericordia. Es decir, ellos ya habían hecho uso de su libre albedrío desde hace tiempo, y entonces ya habían endurecido el corazón y ya se habían obstinado en rechazar las oportunidades que el Señor les daba. Note bien, voy a repetir. En este caso, Dios trataba con naciones que ya habían rechazado sus repetidos ofrecimientos de misericordia. Se les había brindado amplia oportunidad de arrepentirse. Ahora la justicia divina exigió para su pronta ejecución y escogió el medio por el cual debían ser exterminados. Note bien, Dios podría haber escogido otro medio para castigar a estas naciones. El que escogiera, note bien, las armas de los israelitas como instrumento de destrucción fue para beneficiar a Israel. Necesitaban enfrentarse directamente el pueblo de Dios con estas vicisitudes que probarían su fe y los prepararían para cumplir su excelso destino espiritual. Su fracaso en Cádiz y la resultante demora de entrar en Canaán, escuchen bien, habían aumentado mucho las dificultades de la invasión. Durante ese periodo, las naciones cananeas tuvieron sobrado tiempo para construir sus defensas y preparar sus fuerzas militares. Así que ellos ya habían hecho uso de su libre albedrío, ya habían endurecido su corazón, ya estaban empecinados a rechazar al Señor. Dios quiso que el largo periodo de conquista sirviese para disciplinar a su pueblo, ayudarlo a vencer en aquello en lo cual antes habían fracasado. El pasaje bíblico, quiero notar lo siguiente también, el pasaje bíblico también menciona que no les fuese hecha misericordia. Note bien, es decir, el pasaje está diciendo que era inútil hacerles misericordia, pero note bien, esto implica que si esas naciones se hubiesen arrepentido, es decir, si el Señor hubiera hecho misericordia con ellas y se hubiesen arrepentido, Dios les habría mostrado misericordia, porque eso está en armonía con el carácter divino, según lo expresa Ezequiel 33:11 y segunda de Pedro capítulo 3 verso 9. Ahora, pero no lo hicieron, pero no lo iban a hacer, ellos no iban a doblegarse. Por otra parte, Dios tiene, escuche bien ahora, porque luego malinterpretamos al Señor y lo acusamos de lo que no ha hecho. Por otra parte, Dios tiene el derecho de destruir a los que han tenido la oportunidad de ser salvos, y en este caso era el caso de los cananeos, pero no la han aprovechado. Así procederá con los que sean impenitentes hasta el fin. Y eso lo predicamos y decimos y predicamos, y al final de la historia de este mundo, el Señor habrá de destruir a los impenitentes. Entonces, ¿por qué nadie pega el grito en el cielo? Y entonces sí, acá dicen, ay, ¿por qué Dios es tan cruel con los cananeos? Es la misma situación. Ellos ya habían decidido su futuro. Ellos ya habían tomado su decisión. La misma situación que va a suceder en el tiempo del fin. Nadie puede, escuche bien, nadie puede negarle al Señor el derecho de haber hecho lo mismo en cualquier otro periodo de la historia. El Señor, por eso es un juez supremo, porque Él puede hacer lo que considere en cualquier momento. Un juez supremo, nadie está por encima de Él. Así que el plan de Dios no era destruir a los cananeos. Así que si el plan de Dios no era destruir a los cananeos, entonces, ¿por qué fueron destruidos? Y ya precisamente acabamos de explicar la respuesta. La razón fue que ellos endurecieron sus corazones, es decir, a la hora de la conquista, de tomar la tierra prometida, los cananeos ya tenían endurecido su corazón. Se aferraron a sus costumbres, a su cultura, a sus riquezas, porque decían que se las habían dado sus dioses, a los que tenían, se aferraron a lo que tenían y fueron destruidos junto con ellos. La ciudad de Jericó estaba entregada a la idolatría más extravagante. Escuche bien, los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban, fíjense bien,
como el don de sus dioses, no como el que el Señor había dado todo eso. Tenían oro y plata en abundancia, pero como el pueblo antediluviano eran corruptos y blasfemos e insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Y eso ya lo estudiamos esta semana. Ángeles de Dios, esta semana que pasó, ángeles de Dios asieron, es decir, tomaron las masivas murallas y las derribaron. Ya vimos que ese fue el ministerio de los ángeles que destruyeron los muros. Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. ¿Cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? Ya dijimos que no los endurece, pero siguiendo esta tónica, entonces, ¿cómo endurece el Señor los corazones de los hombres? De la misma manera en que fue endurecido el corazón de Faraón. ¿Y cómo? Él mismo endureció su corazón. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿A través de qué? Note bien, Dios envió a este rey un mensaje de advertencia y misericordia, pero él se negó a reconocer al Dios del cielo y no quiso obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿qué fue lo que endureció el corazón de Faraón y el corazón de los cananeos? Que no quisieron reconocer al único Dios verdadero, al Dios del cielo. Preguntó Faraón, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Endureció terriblemente su corazón, así como los cananeos. El Señor le dio evidencia de su poder, realizando señales y milagros delante de él. El gran yo soy familiarizó a Faraón con sus obras maravillosas, mostrándole que era el gobernante del cielo y tierra. Pero el rey eligió desafiar al Dios del cielo. No consintió en humillar su empecinado corazón, ni aún delante del Rey de Reyes. Para poder recibir la luz, estaba determinado a seguir su propio camino, llevando hasta lo último su rebelión. Eligió hacer su propia voluntad y puso a un lado el mandato de Dios y la misma evidencia de que Jehová estaba sobre todos los dioses de las naciones, sobre todos los sabios y magos. Solo sirvió para cegar su mente y endurecer su corazón. Terrible. Si Faraón hubiera aceptado la evidencia del poder de Dios dada en la primera plaga, se hubiera ahorrado todos los juicios que siguieron, pero su marcada tosudez pedía aún mayores demostraciones del poder de Dios y las plagas cayeron una tras otra hasta que finalmente fue llamado a mirar el rostro sin vida de su propio primogénito y de los de su raza, mientras que los hijos de Israel, a quien él tenía como esclavos, no sufrieron daño de las plagas ni fueron tocados por el ángel destructor. Dios mostró sobre quienes descansa su favor, quienes constituían su pueblo. Cada evidencia adicional del poder de Dios que el monarca egipcio resistía, lo conducía a desafiar a Dios con más fuerza y resistencia. Este caso es una ilustración clara del pecado contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gradualmente el Señor retiró su espíritu al quitar su propio su poder refrenador. El rey quedó a merced del peor de los tiranos, es decir, al yo. Queridos amigos y hermanos, como ya estudiamos, no era el plan de Dios destruir a los cananeos, pero ellos endurecieron su corazón, se aferraron a lo que tenían y perecieron con ello. La pregunta sería, ¿a qué nos estamos aferrando nosotros? Si es a nuestro Señor, estamos bien, pero si es a cosas vanas, vamos por mal camino. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.